cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, sí, antes de haber sido salvado, el nombre de Hashem también estaba en exilio. Cuando el pueblo de Israel, o cuando hay sufrimientos en el mundo, cuando hay guerras, cuando hay dolor, de cierta forma, cuando hay pérdidas, el nombre de Hashem está oculto. Bueno, muy bien. Entonces, para quien no haya estado la clase pasada, no se preocupen, se va a entender todo perfecto. Si estuvieron, de verdad que va a ser un gran complemento. Entonces, nada más pellizquito de la clase pasada, para que se entienda tantito. Explicamos que el nombre de Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, el nombre que significa que Hashem está en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, incluso cuando no es obvio, incluso cuando no es evidente. Es lo que se demuestra en la salida de Mitzrayim, en la salida de los hebreos de Egipto, de Mitzrayim, y del Mitzrayim conceptual, de las situaciones de dificultad, de apremio, de dolor, de necesidad, de cualquier cosa que te apriete, de cualquier cosa que te impida tener amplitud. ¿Ok? En contraste con el nombre de Shaddai, que es el nombre que conocieron los patriarcas en una situación de abundancia, de éxito, de mucha presencia evidente, divina, en favor de ellos, de los patriarcas. Entonces ahorita vamos a hacer una pregunta y lo vamos a abordar con una respuesta compuesta. Entonces la pregunta que vamos a decir aquí es muy interesante porque, bueno, este es un sabio sefaradí del siglo XI, o sea, de 1000 y pico, el año 1000 y pico, que se llamaba Rabbi Yonah ibn Yanach. ¿Okay? Rabbi Yonah ibn Yanach es conocido más por sus aportaciones a la gramática, porque había sabios que se dedicaban a la gramática hebrea, que por sus aportaciones de comentarista al Tanaj o al Talmud o a lo que sea. Bueno, este sabio hace unas observaciones acerca del pasuk, del versículo que leemos en la perashá de esta semana, que es Ba'abur ze asa Adonai li betzeti mi Mitzrayim. Por esto es que hizo Dios conmigo cuando me sacó de Egipto. Ba'abur ze, ¿qué significa por esto? Como dice la Gadá, lo amarti, ela besha'a shematzah umaror, munahim lefaneja. ¿Sí o no? No dicho, sino en el momento en el que la matzá y el marón están frente de ti. ¿Qué significa esto? Que en un sentido plano, simple, que la razón para que nos sacaran de Mitzrayim es para comer matzá y maror. ¿Sí? O solamente por esto, o porque comimos matzá y maror, nos sacaron de Mitzrayim. Está muy raro. Es insuficiente. Y peor tantito cuando dice Rabban Gamliel que todas las personas que hicieron el ser de Pesaj y no entendieron estas tres cosas, no cumplieron con su obligación, no cumplieron con su deber. Pesaj, matzah o maror. ¿Sí? Entonces hoy vamos a entender esto y vamos a... Les digo que tengo miedo de no poder transmitir toda la amplitud de lo que está acá, pero le vamos a echar ganas. ¿Ok? Hay muchas explicaciones de qué significa Ba'abur ze. Hay muchas explicaciones de qué significa por esto. Pero ze es algo que en hebreo tú puedes señalar. Algo que tú puedes ver y puedes entender, puedes señalar. Puedes decir ze ha-sefer. Ha-sefer, ha-ze, u-sefer, kriá. ¿Sí? Este libro es un libro de lectura. ¿Okay? Ze. No necesitas metáforas, no necesitas algo extraño, no necesitas demasiada complejidad. Ze es algo que tú puedes mostrar y que se demuestra a sí mismo. ¿Ok? Entonces, el matzá y el maror, o la matzá y el maror, tienen algo que demuestra la esencia de Pesaj. La esencia de Pesaj que, les digo, me voy a saltar todo el debate hasta llegar al núcleo, que es los sabios cabalistas, varios de ellos. Esta fuente la obtuve de lo que dice Yeshayahu Leibovich sobre la perashá. Mencionan algo muy interesante, algo extremadamente interesante.
La palabra ze aparece en pocos contextos, además de este. ¿Sí? Entonces, cuando la Torah dice Ba'abur ze, hace analogía, según la Kabbalah, ¿okay? Que la Kabbalah, como siempre les he dicho, es filosofía, es una filosofía profunda, no es mística vacía sin sentido. Ba'abur ze se refiere a lo que decimos todos los días en la mañana. Ze Eli ve'amveu. Este es mi Dios. Lo estoy viendo, lo puedo señalar. Elohe Avi Ba'aromemenu. Este es el Dios de mi padre, de mis padres o de mi padre, Ba'aromemenu. Yo lo voy a poder alabar, lo voy a poder embellecer con mi alabanza. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en el momento en el que Israel salió de Mitzrayim y se partió el mar, cuando vieron el milagro que Hashem estaba haciendo con ellos, habían visto muchas cosas en Egipto, pero cuando vieron que se abre el mar y ellos están cruzando ahí adentro, vieron las maravillas más elevadas que ni los más elevados profetas pudieron llegar a ver. Ra'a Shivcha Alayam Mashelo Ra'a Yehezkel Ben Buzi es una frase muy conocida de nuestros sabios. Cualquier persona, por menos preparación intelectual que tuviera, como alguien que solamente se había dedicado a la servidumbre, ¿sí?, vio lo que el profeta Yehezkel, Ezequiel, que vio la Merkabá, que vio todo el trono celestial, no pudo llegar a ver. Porque ellos pudieron decir Ze. Pudieron señalar, no con el dedo, pero con un entendimiento de frente, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? ¿Quién es Hashem? ¿Okay? Entonces, ¿cómo pensé en 25,000 fórmulas para explicarles esto? Hasta que me di cuenta que hay otra forma de explicarles, que creo que es la mejor, que es lo que dice el Teilim 118. ¿Okay? El Teilim 118. Que lo leemos en momentos de alegría, en momentos especiales, en Pesach, en Rosh Chodesh, en Shavuot, siempre que decimos Alel, que es agradecer a Hashem y alabarlo. Entonces ese es el Teilim 118. Lo voy a explicar de la manera más simple posible, pero a la simpleza nos va a llevar a entender la profundidad de esto que están diciendo los cabalistas. Nada más un detalle que no se me olvide. Lo que dicen es, agregado a esto, que cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, sí, antes de haber sido salvado, el nombre de Hashem también estaba en exilio. Cuando el pueblo de Israel, o cuando hay sufrimientos en el mundo, cuando hay guerras, cuando hay dolor, de cierta forma, cuando hay pérdidas, el nombre de Hashem está oculto, ¿okay? No es visible, no es palpable. Pero la redención de Egipto es la base tras la cual muchos otros eventos de la humanidad en general y del pueblo de Israel en particular van a poder entenderse y arrojar luz unos sobre otros de la presencia de Hashem. Entonces vamos así. El 118, Teilim 118. Ok. Comienza diciendo, Odu ladonai kitov, ki leolam hasdo. Agradezcan ustedes o agradezcamos todos a Yud Ke Vav Ke, ¿sí? Por eso la importancia de entender qué es el nombre que representa la presencia divina en toda situación, en todo momento, siempre, porque siempre es bueno. Kitov, ki leolam hasdo, porque siempre, en cualquier situación, puedes encontrar su bondad. Puedes encontrar el amor que tiene Hashem por ti. No nada más cuando te va bien. Vamos a ir avanzando. Yomarna Israel, Yomarna Bet Aarón, le dice David a Melech, no solamente en general, sino la casa de Israel, la casa de Aarón, Yireh Adonai, todos los que tengan temor de Hashem, digamos esto. ¿Qué es lo que dice? Su vida. David Amelech simplemente dice su vida. Minametzar karatiya. Desde mis pesares, desde mis sufrimientos, te llamé. Yudke, ya, Yudke. Cuando se ve el nombre de Dios parcialmente, cuando se ve dividido,
cuando no entendía la plenitud de tu presencia. Desde esas situaciones del Metzar, de Mitzrayim, Mina Metzar, Karati ya. Anani Bamerhab ya. Y me respondiste y me diste la capacidad de entender, de sentir amplitud, pero también de entender la grandeza y la amplitud del nombre de Hashem. Y siguiente versículo dice, Adonai li lo irá, Maya Aseli Adam. Adonai, el nombre completo, Yud Ge Vav Ke, el nombre completo, no en parcial, está conmigo. Por eso no tengo miedo alguno de qué me pueda hacer ninguna persona. Su propio papá lo mandaba con las ovejas lejos porque pensaba que no era un hijo legítimo. Eso es una historia para otro día. Sus hermanos, no con él. El rey Shaul lo quería matar porque le habían dicho que él iba a ser el rey. Es el rey, lo quieren destronar 1, 2, 3. ¿Cuántas veces lo quisieron destronar? Su hijo lo quiso matar. Sus enemigos alrededor de él. Tuvo una vida terrible. Entonces, hay alguien autorizado para hablar de esto, es el rey David. ¿Okay? Cuando entiende la amplitud de Hashem, ya no tiene ningún miedo de qué le puede hacer ninguna persona. No le puede causar ningún daño. Adonai li beozerai va'ani ere besoneai. Porque sé que Hashem estás conmigo ayudándome. Tú estás li, conmigo y para mí. Y me das fuerza y me salvas. De tal manera que eventualmente voy a poder ver a mis enemigos una vez que yo los haya vencido o superado. ¿Okay? ¿Estos enemigos quiénes son? ¿Quiénes son? Los filisteos. ¿Quiénes son los enemigos de David? Todo lo negativo que te puede rodear. ¿Ok? Tov lahasot badonai mi betoch ba'adam. Es mejor, aunque sea cubrirse parcialmente, aunque sea parcialmente en Hashem, aunque no tengas una seguridad plena, ¿sí? Aunque poquito tengas esa seguridad en Hashem, que tener seguridad plena de que otra persona te va a ayudar, ¿sí? Porque esa otra persona te puede prometer, te puede asegurar, te puede firmar, pero puede no cumplir. O puede tener las mejores intenciones, pero le pasa algo y ya no pudo, ¿sí? Aunque sea tener un poco de vinculación con Hashem. Tov lahasot badonai mi betoach bindivim. Es mejor tener, aunque sea un poco de seguridad, de cubrirse con Hashem en los momentos difíciles, que tener seguridad en los más poderosos entre los hombres. No nada más Adam, que puede ser una persona X, no, Nadib. Nadib es un gobernante, es alguien poderoso, es alguien con mucha capacidad, con mucho alcance, de tener un poquito de seguridad en Hashem, o en un Nadib, Hashem. Kol goim sebabuni, cuando todos los pueblos me rodeaban, ¿sí? Beshem Adonai ki amilam sabuni gam sebabuni, Beshem Adonai ki amilam. Sabuni hitborim, doahu ke eshkotzim, Beshem Adonai ki amilam. Todos los pueblos me rodearon para hacerme mal, me rodearon para lastimarme, me rodearon para hacerme daño, para quererme destronar. Y yo llamé el nombre de Hashem, y siempre que estaba rodeado de enemigos, pero Hashem estaba conmigo, nadie pudo hacerme daño. Les voy a decir algo aquí que dice Rab David Kamji, Radak. Según Radak, esto se refiere a todos los incidentes de su vida, no nada más cuando tuvo enemigos políticos o enemigos que le querían hacer la guerra, sino que se refiere a todas las situaciones que tomaron lugar en la vida de David, y él siempre de alguna u otra manera encontraba refugio. Vemos que una vez el rey de Ajish lo cuidó, lo resguardó, lo dije en ladino, ¿sí? O también encontramos cuando los Kohanim de la ciudad de Nob lo cuidaron, ¿okay? Entonces siempre había un Adam, habría un Nadib, una persona o alguien poderoso que le echaba la mano, que lo salvaba, o cuando se fue
o lo que sucedió cuando los amalequim rodearon la ciudad de Tziklag y la quemaron, ¿sí? O sea, la ciudad de Tziklag, que es un lugar donde ahí se encontraba David, y ahí están también su familia, la familia de David. Entonces, de todas estas situaciones que vivió, lo que David obtuvo es que siempre Hashem estuvo con él estuvo con Hashem, y nadie le pudo hacer daño. Lo rodearon como si fueran abejas. Lo quisieron quemar como si fuera fuego que está consumiendo la paja. Y me empujaron a caer. Dajó de gitani limpol. Me empujaron a caer. Vadonai azarani. Pero Hashem estuvo conmigo. Ozi, mi fuerza, ¿ok? Vezimrat ya, vaihili lishua. Fue mi fuerza, fue de donde yo obtuve la fuerza para salir adelante, y Él fue mi salvación. Esta es la primera parte. Esta es la parte que se refiere a los sufrimientos y a la capacidad de entender que Hashem está contigo en todas las situaciones y en todos los momentos. Ahora vamos a la siguiente parte. Kol rinavi shua be'aolet tzadikim. La voz del canto, la voz de la salvación, está en las tiendas, aunque no sean casas. Ohel es algo transitorio, es algo no tan duradero, es algo que a veces a la gente no le da seguridad. En el ohel de los tzadikim, la tienda transitoria de los tzadikim, ahí se escucha la voz del canto y de la salvación. Yemin Adonai Osahail, porque Hashem es el que está a tu derecha, y con Él vas a ser Hail, es tener éxito, superarte, vencer a tus enemigos. Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osahail. La derecha de Hashem, cuando está elevada y hace todo esto. ¿Por qué Yemin? Es importante, porque justamente es cuando te das cuenta que incluso en las situaciones que tú creías que era minametzar, del sufrimiento, ahí al final, si tú estás con Hashem, te das cuenta de que Hashem estaba en tu derecha, que significa para bien, que estaba ahí contigo para tu bien. Entonces, lo amut kieje, no voy a morir, voy a sobrevivir. Va a saber más allá, voy a contar cuáles son las acciones de incluso cuando Hashem se ve parcialmente, o solamente se puede entender parcialmente, Yasori Senani ya, de la Mavet lo Netanani. Porque esa situación, Yudke, sí, a veces te hace pasar por un momento de Isurim, de sufrimiento, de reproche, entre comillas, de dureza, pero nunca te entrega, David está diciendo a mí, nunca me entregó a la muerte. Y va entrando la parte del cierre. O dejaki anitani bateili lishua. Te agradezco hoy, dice David, porque me hiciste pasar penurias. Me respondiste y fuiste mi salvación. ¿Ok? Eben masu abonim. Yo fui como una piedra, está hablando de sí mismo. Una piedra que la pesaron, la midieron y dijeron, no sirve. Los constructores vieron la piedra. Dijeron, con esta no hacemos nada. Maasú, la aborrecieron. Una piedra que aborrecieron los constructores. Y al final, Hayetal de Rosh Pinah se convirtió en la piedra angular de una construcción, refiriéndose al Bet HaMikdash. Me'et Adonai Hayetazot. Ahora podemos darnos cuenta que todo vino de Hashem. Hi niflat be'enenu. Queda evidente a nuestros ojos hoy. Hoy queda evidente a nuestros ojos. Ze ayom asa Adonai nagila benismechad bo. Este es el día. Ze, lo mismo que les dije al principio, que hizo Hashem, el día en que podemos regocijarnos y que podemos alegrarnos.
Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlichana. Por favor, con presteza, Hashem, sálvanos. Por favor, Hashem, con presteza, danos éxito. Y aquí termina diciendo, Baruch haba Beshem Adonai, Berach Nuchem Emet Adonai, bienvenido el que venga en nombre de Hashem, que sean bienvenidos a la casa de Hashem. El Adonai Vayaer Lanu, Yisru Hag Ba'abotim Karnot HaMizbeach, aquí en el templo del Todopoderoso, que nos iluminó, que estén rodeados con Adasim. Abotim son la hoja de Hadas que se usa en Sukkot, que en español se decía mirto. Gracias. Eliata Veodeca, tú eres mi poder, mi fuerza, mi Dios, yo te voy a agradecer. Elohai Aromemeka, tú eres mi Dios personal, mío, yo hoy te puedo alabar. Odula Adonai Kitov, Kilo Olam Hazor. Okay. Esto es hermoso. Hashem está con nosotros en todas las situaciones. Está en Mitzrayim, estuvo con David, estuvo con el pueblo de Israel. Y no lo vemos, no lo vemos, no lo veíamos, no lo sentíamos. Se sentía el bloqueo, se sentía el nombre de Hashem cuarteado, separado, dividido, sin capacidad de que nosotros podamos entender por qué pasan las cosas, cuáles son las situaciones que nos tenemos que enfrentar, cuál es nuestra esclavitud, cuál es nuestra servidumbre, nuestro sufrimiento, nuestro Mitzrayim, el de David Amelech, el de todo el pueblo de Israel, el de la humanidad en general, el de cada persona. Y de repente Hashem nos libera, nos saca. Y cuando estamos cruzando el mar, Hashem se libera con nosotros. Hashem, el nombre completo de Dios, se libera con nosotros, cuando nosotros salimos. ¿Por qué? Porque queda claro quién es, que siempre estuvo y que sigue con nosotros en todo momento. Cuando el propio rey David termina de decir este salmo y dice, Ze Hayom, hoy es el día que yo puedo agradecer, también está diciendo, hubo días a lo mejor que me costaba trabajo, hubo días que a lo mejor no lo estaba entendiendo. La humanidad de lo que somos es entender que ni somos perfectos, ni siempre vamos a estar en la misma situación, ni siempre vamos a percibir nuestra relación con Hashem igual, ni siempre nos va a ir en todas las situaciones bien, pero llega un momento donde se parte el mar y podemos decir, Ze Eli Be'ambeu. ¿Por qué? Porque comimos maror, porque comimos matzá en Mitzrayim, porque nos pasó todo eso y lo logramos sobrevivir y lo logramos superar y a pesar de eso salimos adelante. Por eso es el que puede decir Ze Eli Be'ambeu. No están viendo una imagen que puedan señalar. No están viendo una lechuga que digan, por esto me sacó. Están entendiendo lo que pasó. Es el momento en el que te cae el 20 y dices, era para esto, era por esto que sucedió lo que pasó. Ba'abur es una palabra que juega entre el pasado y el futuro. Y por eso todos los exégetas bíblicos se parten la cara discutiendo si se refiere a lo del pasado o del futuro. Eso es lo que pasó con Ibn Yanach, ¿sí? Que se metió una mega confundida en el tema y él era gramático. Era un sabio que se dedicaba a la gramática. Y con muchos otros sabios de sus generaciones que no lograron darle al clavo con esto. Y esta explicación dice, es que es exactamente esto. Que es el momento en el que entiendes que el Ba'abur del pasado va hacia el futuro y puedes entender, Ze Hayom, este es el día, Ze Hayom Asa Hashem, Nagila Benizmejabo, que me puedo alegrar y que me puedo regocijar. ¿Por qué? Porque también pasé momentos malos, porque también pasé situaciones duras y difíciles. Entonces, la gran revelación del nombre de Hashem es también que a veces se percibe completo y a veces se percibe oculto, pero es el mismo. Leolam Hasdo, su bondad es eterna, no cambia, no porque tú estás cambiando, no porque tú estás en una situación cambiante y convulsa, Él esté cambiando.
Y vamos a completar con este otro versículo que dice así: Veyomar vayomahu. Vamos a decir en aquel día, que para nosotros va a ser Ayomazé. Vayomahu todavía no lo tenemos. Vayomazé, como dijo David Amelech, se va a convertir. En ese momento, Ahu, ese día, va a ser Hazé, va a ser este día. Ine Elokenu Ze. Aquí está. Ine es aquí está, presente. Elohenu, nuestro Dios, el patrón del mundo. ¿Sí? Ribono Shel Olam, patrón del mundo, como decimos en ladino. Ese Elohim, que yo lo percibía, Elohim, con rigor, con dureza, con ley exigente. Ine Elokenu Ze, Kivinu lo veoshienu. Tuvimos esperanza en Él y nos salvó. Y nos salvó. Ze Hashem Kivinu lo, cambia el versículo y dice, no es Elohim, es de que estamos percibiendo como un Dios de rigor, de dureza, de dificultad. ¿Sí? Era Hashem. Era su manifestación de bondad, su manifestación de piedad, de clemencia. Nagila benismeja bishuato. Alegrémonos y tengamos regocijo con su salvación. Si no comes lechuga, si no probaste la amargura, ¿sí? Si no tuviste la capacidad a veces de superar la dificultad, no iba a ser posible que llegaras a este momento de simjá y de grandeza. Y es imposible que el ser humano se salve de en algún momento probar la amargura. Esa es la realidad del mundo. No hay que tratar de evitar esos momentos. A cada quien le va a tocar un pedazo. A veces nos va a tocar de una u otra forma, con dificultades en el trabajo, en cosas a lo mejor familiares, a lo mejor económicas, a lo mejor sociales. A lo mejor nos va a tocar tener situaciones duras y difíciles que no vamos a entender en su momento. Pero siempre vamos a tener la esperanza que va a llegar un día, Yom, que va a ser un día que va a iluminar, donde vamos a poder ver, donde se va a abrir el mar de nuestra opresión. Y vamos a entender que ese es Hashem, el que siempre estuvo con nosotros. Y vamos a comer matzá, y vamos a comer maror, no en sufrimiento, sino como muestra de salvación, de alegría y de redención. Y todo el que no entiende esto en la mesa de Pesaj, lo yatzaye de Jovato. Que no entiende esto en la mesa de Pesaj, no terminó de hacer solo un ritual y no entender de lo que realmente se trataba esto. Pero Hashem, el proceso creativo de este universo, es que a través de liberar al ser individual y a la colectividad de la humanidad de las dificultades que el ser humano tiene que superar, se revela y se manifiesta la grandeza de la eternidad del nombre de Hashem, que no cambia, que no tiene fin, que está en todas las situaciones y que realmente nos acompaña en nuestro galut, en nuestro exilio personal y en nuestra geula. ¿Ok?